Hola, nos encontramos otra vez para seguir charlando de la citología ginecológica y poder completar el estudio de la colpocitología y tener una idea global de cómo se realiza un Papanicolau ginecológico. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la citología ginecológica y vamos a hablar de los cambios inflamatorios que se producen, como así también de las infecciones cérvico-vaginales, del concepto de metaplasia, de las lesiones premalignas y del carcinoma pavimentoso. Bueno, como ustedes ya estuvieron viendo la clase pasada, la flora normal de la vagina es el lactobacillus, ¿sí? Hay muchos tipos de lactobacillus presentes en esta microbiota y que lo que van a producir es una acidez en esa cavidad vaginal que va a proteger a esa cavidad frente a las agresiones. Entonces acá tenemos un extendido en donde vemos los lactobacilos que, como ven, produjeron citólisis sobre las células intermedias. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros tenemos extendidos, como los que se ven en la figura superior, en donde hay un gran proceso inflamatorio? Desde ya, cuando tenemos extendidos de esa forma, donde cubren la gran cantidad del preparado, esta no es una muestra apta para el citodiagnóstico, ¿sí? ¿Cómo se debe informar? Tenemos que informar que la muestra no es satisfactoria debido al proceso inflamatorio y que se trate ese proceso inflamatorio y se vuelva a realizar otra toma de muestra. Pero hay veces que los cambios inflamatorios van a producir sobre las células pavimentosas, y no solo en las pavimentosas, también en las cilíndricas, cambios que nosotros debemos conocerlos, porque esos cambios nos pueden dar anomalías en las células y esas anomalías nosotros las podemos llegar a confundir con lesiones premalignas. Entonces debemos conocer todos esos cambios que sobre las células pavimentosas mayormente es un aumento en la relación núcleo-citoplasma, la presencia de aros perinucleares, que esos aros perinucleares son porque se rompen como es el citoesqueleto de la célula. Hay engrosamiento de la membrana nuclear porque se deposita heterocromatina sobre la membrana nuclear y aumento del número de cromocentros. Entonces, ustedes tienen ahí en las flechas células que tienen cambios inflamatorios, ¿sí? Como ven, hay un halo perinuclear en la figura de la derecha y una relación núcleo-citoplasma aumentada. El núcleo tiene más cromocentros y tiene la membrana nuclear marcada. La foto de la derecha sería una buena coloración, en cambio la de la izquierda sería una mala coloración, porque ven que se ve todo violeta. Eso es porque no actuaron los colorantes citoplasmáticos. Solo vemos como que se hubiese tenido solo con hematoxilina, ¿sí? Pero la célula que está marcada con la flecha sería la que tiene los cambios inflamatorios. Bueno, ¿cuáles son las células que acompañan ese cambio inflamatorio? Pero también las encontramos en condiciones normales, ¿sí? Por un lado son los leucocitos y por otro lado los macrófagos, ¿sí? Los leucocitos generalmente son neutrófilos. ¿Y por qué los vamos a encontrar en extendidos normales que no tengan proceso inflamatorio? Porque la vagina es una cavidad abierta, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar tanto leucocitos y también en condiciones normales podemos llegar a encontrar macrófagos, ¿sí? Y estos macrófagos van a ser mono o multinucleados. Estos macrófagos, ustedes ven que entre paréntesis pusimos la palabra histiocito, porque antes se los llamaba histiocitos porque se pensaban que eran diferentes de los macrófagos. Se decía que los que migraban
los que migraban propios de un tejido eran los histiocitos, de ahí viene la palabra, histio de tejido, ¿sí? Pero después se supo que estos macrófagos provienen de los monocitos y son, o sea que provienen de células de la serie blanca, ¿sí? Bueno. Acá, para que ustedes tengan, como ustedes todavía no tuvieron hematología, para que conozcan las células sanguíneas, ¿sí? Y de dónde vienen los leucocitos. Los leucocitos son todos los que tenemos en la primera línea: monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, ¿sí? Lo que decíamos que en condiciones normales lo que vamos a encontrar siempre es que migran del estroma neutrófilos, ¿sí? En muy pocas ocasiones vamos a poder llegar a tener linfocitos, ¿sí? Y otra de las células que vamos a tener va a ser el macrófago, que deriva del monocito, ¿sí? Es una célula que, digamos, que madura más. El monocito, cuando madura, se transforma en macrófago y adquiere mayor capacidad fagocítica, ¿sí? Y por otro lado, también otra de las células que vamos a encontrar, que también viene del estroma, de los vasos sanguíneos, es el eritrocito, ¿sí? Bueno, acá tenemos una muestra con una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Entonces, en este caso ya no es normal encontrar esta gran cantidad de leucocitos, ¿sí? Y como ustedes ven, este neutrófilo no está bien conservado. ¿Por qué? Porque no está en su propio medio, no está en los vasos sanguíneos, ¿sí? Es por eso que ustedes lo van a ver no le van a ver bien la membrana citoplasmática, y solo van a ver, en ocasiones solo van a ver el núcleo, que como dijimos va a ser lobulado, ¿sí? Dijimos que en condiciones normales también podemos encontrar macrófagos mononucleados. ¿Y qué les parece si dijimos que tienen capacidad fagocítica? ¿Cuándo los vamos a encontrar? Cuando haya un sangrado, porque van a proceder a limpiar las cavidades, ¿sí? Entonces, después de la menstruación y posmenstruación, vamos a encontrar estos macrófagos que, como dijimos, provienen de los monocitos. ¿Y qué características tienen? Vean los señalados en la flecha. Tienen un citoplasma bicrovaculado, tienen un núcleo que puede ser redondo, pero ¿cuándo los vamos a identificar mejor? Cuando tengan un núcleo arriñonado, ¿sí? Como el de la derecha que está señalado, ¿sí? Y tienen un núcleo bastante activo, en donde vemos la membrana nuclear bien marcada, ¿sí? Y con homocentros. Acá, en esta imagen, solo vemos macrófagos y leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, ¿sí? Como los señalados en las flechas, ¿sí? Como decíamos, van a estar siempre limpiando cuando haya, en forma fisiológica, cuando haya un sangrado, y en condiciones patológicas los vamos a encontrar cuando haya ya un proceso inflamatorio instalado, ¿sí? Al igual que los leucocitos. Acá tenemos otra foto en donde vemos una gran cantidad de macrófagos mononucleados, y cuando encontramos así grupos muy importantes y no hay proceso inflamatorio, seguramente estamos postmenstruación y se habla del éxodo histiocitario, ¿sí? Cuando encontramos gran cantidad de macrófagos. Bueno, acá hay otra imagen en donde ustedes ven que están muchas células teñidas de rojo. Esas corresponden a hematíes, ¿sí? En la parte superior vamos a ver células pavimentosas, pero lo que está señalado en el redondel, ¿qué será?
nos queda la duda si son células endocervicales o si son macrófagos, ¿sí? Recuerdan que en la clase pasada vimos las células endocervicales y las definimos como que los núcleos eran todos semejantes, que había citoplasma y ese citoplasma era de tipo columnar y que estaban ordenadas. Entonces veamos, ¿estos tienen características de endocervicales? Vamos a ver que los núcleos no son todos semejantes. Y si ustedes se ponen a mirar en detalle, hay algunos núcleos que tienen forma arriñonada, ¿sí? Entonces, como siempre, les decimos, en citología mucho es por comparación. Vemos que el citoplasma también está vacuolado, entonces llegamos a la conclusión de que estos son un grupo de macrófagos mononucleados. Bueno, como dijimos antes, otra de las células que puede estar presentes son los macrófagos multinucleados, que no son más que la unión de macrófagos mononucleados. ¿Y cuándo se van a presentar en condiciones fisiológicas? Cuando tengamos un extendido de una mujer posmenopáusica. ¿Y por qué van a estar presentes? Como que los macrófagos mononucleados se unen para poder ser, digamos, para tener mayor actividad fagocítica. Y piensen que una mujer posmenopáusica tiene un epitelio muy bajito, que entonces necesita alguien que proteja ese epitelio. Y entonces en condiciones fisiológicas están estos macrófagos multinucleados que lo que hacen es proteger a ese epitelio. Como decíamos, tienen las mismas características celulares que los mono, tanto en su núcleo como en su citoplasma. Ven que tienen núcleos parecidos a los macrófagos mononucleados que vemos a la derecha, ¿sí? Y un citoplasma microvacuolado. Lo que es importante que nosotros destaquemos que este macrófago multinucleado no tiene una membrana nuclear, una membrana citoplasmática definida, pero vemos dónde termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos podemos llegar a confundir a estos macrófagos multinucleados. Como pueden llegar a tener muchos núcleos, como hasta 40, nos podemos llegar a confundir con grupos de núcleos como pueden ser las células germinales, ¿sí? Vamos a ver otra imagen. Acá entonces en esta imagen vemos que los que están marcados con las flechas son macrófagos multinucleados, ¿sí? Por otro lado tenemos con signos de pregunta ese redondelito celeste que corresponderían entonces a leucocitos polimorfonucleares, o el otro redondelito celeste en donde tenemos una célula parabasal envejecida y una célula parabasal, y las otros que tienen signos de pregunta también corresponde a una célula parabasal. Por lo tanto, por lo que vemos, a qué tipo de extendido podemos presumir que se trata, a un extendido atrófico, acompañado por histiocytos mono y por histiocytos multi. Les recomiendo que se pongan a identificar cada tipo celular y bueno, en clase lo podemos retomar. Bueno, como decíamos, en condiciones normales se encuentran en las mujeres posmenopáusicas estos histiocytos multinucleados. Pero fíjense, ahí señalamos con signos de pregunta esa célula, que se nota que no es una célula parabasal, sino una célula superficial, ¿sí? Porque tiene un núcleo pignótico y mucho citoplasma de tipo poligonal. Por lo tanto, acá encontrar un histiocyto multinucleado ya no sería normal, sino sería patológico. Quizás sea porque hay un proceso inflamatorio, no justo en esta parte no se ven muchos leucocitos, pero no podemos saber porque, como decíamos siempre, el extendido es heterogéneo. Y bueno, acá ustedes pueden ver que no siempre los histocitos multinucleados tienen forma redonda, sino pueden adquirir otras formas. Lo que es importante es que siempre van a tener espacio para que la célula pueda seguir fagocitando. Fíjense que los núcleos están todos dispuestos juntos,
y tanto a la izquierda como a la derecha de este histidocito queda citoplasma para seguir fagocitando. Y como decíamos, pueden llegar a ser muy grandes. Fíjense en este caso la cantidad de núcleos que hay y aparte el tamaño de ese macrófago, más o menos ocupa todo el campo, ¿sí? Pero tiene las características de que decíamos. El citoplasma es microvacuolado y vemos dónde termina la célula. Es una gran célula. Bueno, y acá es interesante que vemos la acción del macrófago per se. ¿Por qué? Porque vemos, ahí señalado con la flecha, que este macrófago fagocitó a una célula parabasal envejecida, una célula en apoptosis, ¿sí? Y como ven, si ustedes miran en detalle, vamos a encontrar otras células fagocitadas por este macrófago, ¿sí? Bueno, ya hablamos entonces de qué otros elementos podíamos encontrar en un extendido de una colpocitología y ahora nos vamos a dedicar ya a los procesos infecciosos. Estos procesos van a poder ser porque hay un desbalance de la microbiota vaginal o porque hay enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? El desbalance de la microbiota, que ustedes, como decíamos, la microbiota vaginal está formada por un montón de especies que en su mayoría son lactobacilos, pero también hay otras especies en menor proporción, como pueden ser cándidas, como pueden ser la Gardnerella vaginalis, formando el complejo GAM. Y cuando se produce un desbalance por problemas hormonales, ¿sí? o por problemas externos, como puede ser la toma de antibióticos que destruyan a esa flora, van a, digamos, a florecer estos otros elementos que estaban en muy baja proporción, ¿sí? O si no, que tengamos enfermedades de transmisión sexual, que ya vamos a ir viendo cuáles pueden llegar a ser. Bueno, entonces, si tenemos que hay un desbalance muy grande de la flora, por una de estas razones, podemos llegar a tener lo que ustedes seguramente vieron en microbiología, es la presencia de la Gardnerella vaginalis, que cuando está así como flora única nosotros podemos llegar a informarla, en nuestro informe, valga la redundancia, porque está como flora única, ¿sí? Y esta Gardnerella, ¿qué características tiene? Nosotros vamos a ver como un puntillado sobre la célula y fuera de ella, ¿sí? Es una bacteria cocobacilar y lo que vamos a ver es la célula tachonada y como ven acá, sobre la célula y por fuera de ella, como una arenilla. Y esta célula se la llama célula guía o Cluzel. ¿Y qué característica tiene también la infección por Gardnerella vaginalis? Es que nosotros no vamos a encontrar leucocitos, ¿sí? Y esto no es porque no haya infección, sino porque esta bacteria inhibe a la interleuquina 8, que era la que hacía que migraran los leucocitos, ¿sí? de los vasos sanguíneos hacia la cavidad vaginal. No es que entonces el proceso inflamatorio no esté, sino que los leucocitos no migraron. Es por eso que cuando hay una infección por Gardnerella como flora única, no vamos a encontrar leucocitos. Bueno, otro desbalance de la microbiota puede ser que encontremos una infección por hongos, ¿sí? Y estos hongos van a poder estar en forma de levadura, como ustedes ven en el redondel, que con la coloración de PAP tienen un color, pueden llegar a tener un color violáceo o rojo, y
las características para poder encontrarlas es que se presente como un halito alrededor de la levadura, ¿sí? Por lo general, nosotros vamos a ver que los tipos de colonización en general son por cándidas, pero nosotros no vamos a informar que hay presencia de cándidas porque no es la flora la única. No solamente puede haber cándidas, sino otro tipo de hongo que se llama Torulopsis. Entonces, se va a informar lo que uno ve. En este caso son levaduras que no causan mucha reacción cuando solo hay levaduras, no causan muchos anomalías en las células, pero sí cuando estén como pseudohifas, como la foto que se ve acá. Entonces, cuando vemos gran cantidad de pseudohifas, es que hay una colonización importante sobre el epitelio y eso trae a consecuencia que tengamos anomalías sobre las células. Si ustedes se ponen a mirar las células pavimentosas, vemos que tienen, por ejemplo, la célula que está, el núcleo que está por debajo de la palabra pseudohifas, vemos que tiene un halo, ¿sí? Y ese halo entonces es producido, esa anomalía es producida por ese proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Qué características tienen estas pseudohifas? Que las vamos a ver. Tenemos que ver que estén tabicadas y que haya ramificaciones. Y se tiñen de color rosado o violáceo. Bueno, acá como ustedes ven, hay una gran cantidad de pseudohifas, ¿sí? O sea que hay una colonización importante y entonces es interesante que uno lo informe porque, como decíamos, puede haber un gran proceso inflamatorio y podemos llegar a producir un resultado erróneo, ¿sí? Si no encontramos esa colonización. Bueno, y una enfermedad de transmisión sexual que produce muchas anomalías sobre las células pavimentosas y que trae como consecuencia que podamos llegar a dar un resultado falso positivo, decir que el paciente tiene una lesión premaligna o maligna, cuando en realidad esas anomalías son causadas por la presencia de este parásito que no es otra cosa que la Trichomonas vaginalis, ¿sí? Ustedes ahí tienen señalado en las flechas cómo vemos a la tricomona. La tricomona tiene un tamaño que puede llegar hasta una parabasal, pero estas de acá son más pequeñas, pueden ser redondas, pero por lo general son piriformes, como ven ahí. Y lo importante es que nosotros encontremos el núcleo de la tricomona, porque como ven a veces también se pueden confundir con restos citoplasmáticos. Entonces es importante que nosotros encontremos el núcleo de la tricomona y hay veces que también puede tener pequeñas inclusiones eosinofílicas, ¿sí? ¿Y qué tiene la tricomona? Que causa muchas anomalías sobre las células, tanto en el núcleo como en el citoplasma. Bueno, acá entonces vemos que las anomalías, acá en el redondel negro tenemos a la tricomona, que como ustedes ven es más grande, y si ustedes se ponen a buscar, hay muchas más en este preparado, pero acá lo que le queríamos mostrar, una anomalía que es muy propia de la presencia de tricomonas, que es la presencia de halos perinucleares, ¿sí? Son pequeños halitos alrededor de la célula que son debidos a la presencia de este parásito. Y otra cosa que produce la tricomona es falsa eosinofilia. ¿Qué significa esto? Que nosotros tengamos células intermedias teñidas de color rojo. Y esto es debido a que cambia el pH, ¿sí? Pasamos de tener un pH ácido con lactobacilos a tener un pH alcalino. Entonces, eso nos va a dar que los citoplasmas se tiñan de color rojo, ¿sí? Y también muchas veces está asociada la presencia de tricomonas a lo que a la colonización
no solo por Gardnerella, sino también por flora anaeróbica, ¿sí? Ven que nosotros encontramos una flora que no es la habitual, ¿sí? No es lactobacilar. La flora anaeróbica tiene una visualización semejante a la Gardnerella, pero lo que vemos que también está acompañado por una gran cantidad de leucocitos. Y la flora anaeróbica es la que forma parte del complejo GAM, que era Gardnerella, Anaerobius y Mobiluncus, si recuerdan en microbiología, ¿sí? Bueno, por lo general está asociada como que a veces no está solo la infección por tricomonas, sino que muchas veces está asociada a este tipo de microorganismos. Bueno, otros tipos de infecciones que vamos a poder ver que son de transmisión sexual van a ser las infecciones virales, que tenemos dos: la infección por el virus del herpes y la infección por HPV. Bueno, y para que ustedes conozcan el efecto citopático del virus del herpes, ¿cómo es? Es encontrar no una célula, sino un sincicio que está formado por gran cantidad de núcleos, ¿sí? Y esos núcleos tienen un aspecto, la cromatina, de vidrio esmerilado. Ven ustedes que la cromatina parece como que estuviese borrosa y como que no hay un puntillado, ¿sí? ¿Por qué? Porque produjo una desnaturalización muy importante de las proteínas de ese núcleo, que hicieron que al colorearlo con hematoxilina no se coloreara casi, ¿sí? Se ve como una forma borrosa. Y la heterocromatina se deposita en la membrana nuclear y puede llegar a mostrar lo que llamamos como un hilván, ¿sí? Si ustedes miran en detalle, como que no es continuo, ¿sí? Y estos núcleos adquieren, ¿por qué decimos que están moldeados? Es como si ustedes agarraran muchos globos y los apretaran, ¿sí? Esto es característico, este efecto citopático es característico del virus del herpes. Lo que tenemos de ventaja, que ustedes saben que el virus del herpes el herpes simple, el tipo 1 está en la primera mitad del cuerpo y el tipo 2 es el de tipo genital, ¿sí? Por suerte hay poca incidencia en nuestro país del virus del herpes, porque no vamos a encontrar que la incidencia es baja. Bueno, acá tenemos otra imagen, ¿sí? Característica del efecto citopático del virus del herpes. Y el efecto citopático que produce el virus del papiloma humano o HPV es si encontramos nosotros la presencia de esta célula que llamamos coilocito, en donde ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un gran halo perinuclear, no un halo pequeño como el que veíamos con la tricomona, sino un gran halo perinuclear que se produce por que una de las proteínas del virus, que es la E4, produce una ruptura de todas las citoqueratinas y del citoesqueleto que forma a la célula, ¿sí? Vamos a hablar más en detalle después del virus del HPV, pero es importante que para que nosotros digamos que hay infección por HPV, tenemos que encontrar esta célula que es patognomónica de la infección, en donde vemos que los núcleos tampoco son normales, ¿sí? Y los núcleos pueden estar con su cromatina lavada, porque como decíamos también, las proteínas han sido degradadas, por lo general adquieren un aspecto borroso también su cromatina. Bueno, acá vemos otra imagen en donde qué puede pasar también con estos coilocitos que nosotros tengamos, estas células estén queratinizadas, ¿sí? Y es por eso que vemos el coilocito de color naranja, ¿sí? Entonces, donde vemos su gran
halo perinuclear y, como decíamos, las características de la infección por HPV. Bueno, ahora vamos a hablar de una entidad que se produce por acción de una agresión, ¿sí? Eso es lo que significa metaplasia, que haya un cambio a raíz de una agresión. ¿Y por qué se produce la metaplasia? Vamos a ir viendo. Bueno, entonces, para hablar del término de metaplasia, tenemos que pensar qué es lo que sucede cuando la acción de las hormonas hace que ese endocervix salga hacia la luz vaginal, ¿sí? Tanto la acción de los estrógenos, pero sobre todo de la progesterona, hace que el endocervix se asome hacia la luz vaginal. Y piensen ustedes que ese epitelio está formado por una sola capa de células no puede llegar a aguantar la agresión que se produce por la acidez de la vagina. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Se va a querer transformar en un epitelio más resistente. Para hacerlo, ¿cómo lo hace? A partir de las células de reserva del endocervix, ¿sí? Esas células de reserva del endocervix se van a hiperplasiar en un primer momento para después formar un epitelio de muchas capas que se va a diferenciar, ¿sí? En definitiva, esto es lo que sucede cuando hay una metaplasia. A partir de esas células de reserva que son de tipo células stem cell o células madre, nosotros podemos formar, digamos, esas células de reserva pueden formar un epitelio diferente, ¿sí? Por eso se transforma en un epitelio más resistente que se conoce como metaplasia escamosa. Bueno, entonces acá tenemos a la izquierda un endocervix normal que a la derecha vemos que ese endocervix, a partir de las células de reserva, empezaron a dividir esas células de reserva, por eso hablamos de hiperplasia, y pasamos de tener un tejido de una sola capa a tener uno de varias capas, que en un primer momento esas células no van a tener citoplasma y después van a pasar a tener un citoplasma diferenciado y por lo tanto va a ser un epitelio de varias capas y por lo tanto más resistencia. Bueno, acá lo tenemos en mayor aumento, como ven, en un primer momento todavía seguimos teniendo a esas células endocervicales en la última capa, para después desprenderse y esas células posteriores diferenciar su citoplasma. Y esto es lo que ven, perdonen que esta foto está mal la coloración, como ven ustedes, acá tenemos que no tomó la hematoxilina, por eso tenemos todo teñido de rojo, que solo tomó la egosina. Y como ven ustedes, todas esas células que ven con citoplasma grande corresponden a las células metaplásicas. Y como decíamos, como se da en el endocervix, también se va a poder dar en las glándulas, y por lo tanto, a la derecha tenemos una glándula normal, y a la izquierda tenemos una glándula que hizo metaplasia, ¿sí? Por eso está toda cubierta por células de ese tipo. ¿Cómo vamos a ver nosotros esas células al microscopio? Nosotros las vamos a ver como que tienen características de su núcleo parecido a las células endocervicales, pero que tienen más citoplasma. Y si ustedes comparan esas células que están dentro del redondel, van a ver que tienen un citoplasma más denso. Una forma de diferenciarlas es porque tienen su citoplasma más denso que las pavimentosas, ¿sí? Otra característica es que tienen prolongaciones, como ven ustedes en algunas de las células que están fuera del círculo, ven que tienen como prolongaciones, ¿sí? Y forman como un empedrado, ¿sí? Eso también es característico.
tanto si se folian en grupos va a ser fácil su diferenciación, y a veces cuando están aisladas los podemos llegar a confundir con una célula parabasal porque ya adquieren formas redondas, ¿sí? Y como decíamos, que encontrar células metaplásicas nos va a estar indicando que estuvimos en la zona de lucha de epitelios, porque donde se produce la metaplasia, en esa zona, ¿sí? Por lo tanto nos va a estar indicando que hicimos una buena toma. Y podemos decir que esta metaplasia la podemos considerar como, en una época se la consideraba como un tercer epitelio, porque si hay en todas mujeres en edad fértil seguramente vamos a encontrarlas, ¿sí? Pero ¿cuál es el inconveniente? Cuando hay grandes zonas de metaplasia, porque es en la metaplasia en donde se puede instalar más fácilmente la infección por HPV. Bueno, acá tienen otra foto en donde se ven bien las características de empedrado que hablábamos de estas células metaplásicas, y como ven tienen un citoplasma de pavimentoso y un núcleo de endocervix. ¿Por qué decimos esto? Porque el núcleo es un poco más activo que las células pavimentosas normales. Y acá les mostramos células metaplásicas inmaduras, o sea que ¿por qué decimos que son inmaduras? Porque tienen un citoplasma muy pequeño, ¿sí? Todavía entonces no se diferenciaron a células metaplásicas maduras, ¿sí? Bueno, y acá les mostramos cómo sería un informe de un Papa Nicolau, como lo informamos en la cátedra. ¿Qué va a ser importante? Que estén en su informe la fecha de última menstruación y la fecha de toma, ¿sí? Por un lado, informamos la citología hormonal, ¿sí? Con las cantidades de células superficiales, intermedias y parabasales, y en base a eso sacamos el tipo de extendido. Por otro lado, se informan los leucocitos, los hematíes, ¿sí? En forma semicuantitativa, y en otros elementos se informa la flora, y si la flora se puede determinar qué tipo de flora es, se coloca, ¿sí? En este caso era lactobacilar, ¿sí? Y en otros elementos también se informarían los macrófagos y si hay algún otro elemento inflamatorio, como pueden ser las tricomonas, las levaduras y las hifas, etc. Con respecto a la citología oncológica, en células cilíndricas se informan si hay células endocervicales, en este caso lo había. Si no están presentes, se debe informar que no se observan células endocervicales, pero también ahí, si hubiese células endometrales, es el lugar donde colocaríamos si estuviesen presentes. Con respecto a las células pavimentosas, se informa si son normales o si tienen cambios benignos, y si hay presencia o no de células metaplásicas. Es importante evaluar si el extendido es negativo para lesión intraepitelial y o malignidad. Por lo tanto, la evaluación del tipo de extendido. Y en observaciones, por ejemplo, se puede informar si hay citólisis o si hay características progestacionales, o cualquier otra observación respecto de cómo es el extendido. Bueno, nos queda por último hablar un poquitito de qué es lo que sucede si ya dejamos de tener un extendido benigno, ¿sí? Y para eso tenemos que introducirnos en los tipos de nomenclatura que hubo desde Papa Nicolau hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hubo muchas controversias hasta que se llegó a poder llegar a informar todos de la misma manera, y las controversias se dieron más que nada con las lesiones premalignas. Si ustedes evalúan este cuadro, y van a ver que hubo cambios respecto de Papa Nicolau, pasando por la Organización Mundial de la Salud, por la clasificación según Richard y la actual, que es el sistema de Tesla, y van a ver que
tanto si las muestras son normales como si son muy patológicas, no hay cambios. El problema se suscita en las lesiones premalignas, ¿sí? Y el sistema Bethesda, que es el que se creó en 1988, en donde se juntaron muchos citólogos a poder tratar de ver cuál era la mejor forma de informar, clasificó a las lesiones en de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado son las LSIL, que es la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, y la HSIL, que es la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es mejor esto? Porque las anteriores, ¿sí? La de Richard clasificaba como neoplasia intraepitelial cervical, o SIN, y hablaba del término neoplasia, cuando todavía estas lesiones no son neoplasias, porque son lesiones premalignas. Por eso tampoco nos parecía que era buena su clasificación. O la clasificación de la OMS, que hablaba de una lesión de tipo carcinoma in situ, cuando en realidad, ustedes ven en la última, en OMS, ven que habla de displasia leve, moderada, displasia grave o carcinoma in situ. No podemos hablar de carcinoma si todavía esto es una lesión premaligna, ¿sí? Y Papanicolau las clasificaba todas como clase 3, entonces era lo mismo algo que era leve que algo que era casi un cáncer, entonces tampoco era bueno. Y respecto también, algo que también a tener en cuenta, que hace la clasificación de Bethesda, que a los que son normales, ¿sí? Y a los que tienen cambios benignos, los categoriza como tales, ¿sí? En cambio, las anteriores hablaban de con anomalías si había cambios inflamatorios. Entonces, no sabemos esas anomalías si son benignas o si son anomalías malignas. Entonces, es más categórico hablar de cambios celulares benignos y poner la palabra benigno, y cuando hay una lesión premenoplásica nombrarla como tal, y cuando haya un carcinoma nombrarlo como tal, ¿sí? Por eso es que nos quedamos con estas clasificaciones que son más categóricas de cada tipo de lesión. Pero ahora entonces tenemos que hablar de cuáles son esas lesiones. Para eso tenemos que hablar un poquitito del HPV y saber que el HPV, si hay cáncer, vamos a saber que en un 99% de los casos seguramente hay HPV, pero no todas las infecciones por HPV van a producir cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de HPV. Hay HPV de bajo grado y HPV de alto grado. Los HPV de bajo grado son los que van a producir las verrugas genitales, ¿sí? Y difícilmente estas lesiones vayan a progresar a un cáncer, ¿sí? Pero por otro lado, sabemos que para que se produzca el cáncer tienen que pasar muchos años, ¿sí? Y es por eso que se utiliza el Papanicolau como método de prevención, porque nosotros vamos a poder detectar las lesiones precoces, ¿sí? Y es por eso que este Papanicolau es una buena herramienta en la prevención del cáncer. Bueno, entonces, como decíamos, ¿dónde se produce esas lesiones y dónde es que afecta el HPV? En la unión escamocolumnar es más común que encontremos la infección, y si esta infección es persistente y se dan todas las condiciones, que sabemos que son varias, ¿sí? Porque van a depender del huésped, van a depender de de cómo esté esa mujer inmunológicamente, para que esa infección sea persistente y el virus evada a la respuesta inmune, ¿sí? Y si ese virus es de tipo oncogénico y se produce la lesión y la paciente no acude
antes esa lesión puede llegar a transformarse a lo largo de los años en un carcinoma. Bueno, pero entonces, la primera tipo de lesión que podemos llegar a encontrar es encontrar una célula metaplásica, que como ya dijimos antes, puede llegar a ser un tercer epitelio y puede revertir debido a la acción hormonal. ¿Sí? Por un lado, entonces vamos a tener estas células metaplásicas, pero también podemos llegar a tener algunas células que pueden llegar a darnos un signo de alarma de alguna lesión benigna, que son la presencia de células queratinizadas, ¿sí? Como vemos acá, y hablamos de hiperkeratosis cuando tenemos células queratinizadas, ¿sí? Y esta hiperkeratosis va a estar dada por células que no tengan núcleo, ¿sí? Son escamas, son las mismas células que tenemos en la piel y se tiñen con la coloración de PAP de color naranja. ¿Y cuándo vamos a tener hiperkeratosis? Vamos a tener hiperkeratosis cuando la célula se quiera defender de una agresión. ¿Y cuál puede ser esa agresión? La presencia del virus del HPV, ¿sí? O sea, que haya virus de HPV va a hacer que la célula se queratinice. O también puede ser que no haya infección por HPV y haya hiperkeratosis, y puede ser que porque la mujer tuvo un prolapso, por ejemplo. ¿Saben lo que significa prolapso? Es que el útero cae hacia la luz. Entonces, si el útero ese cuello del útero está más en contacto con la luz vaginal, se va a querer queratinizar defendiendo a ese epitelio, ¿sí? Entonces, no siempre la hiperkeratosis corresponde a una infección por HPV. También podemos llegar a tener parakeratosis. Parakeratosis es que tengamos células con núcleo queratinizadas. Como ven ahí en las flechas, pueden ser de distinto tamaño. Pueden ser del tipo del tamaño de una parabasal o de una intermedia. Y entonces, cuando tengamos células queratinizadas, vamos a hablar de parakeratosis. Que haya parakeratosis también puede ser un signo indirecto de infección por HPV, ¿sí? Y cuando va a ser un signo directo de infección por HPV, cuando encontremos lo que decíamos, el coilocito. Y el coilocito, ¿qué características tiene? Ya las vimos antes, que tiene un gran halo perinuclear. Puede estar queratinizado o no, en este caso está queratinizado, puede tener un núcleo, puede tener dos núcleos, ¿sí? Porque también la infección por HPV, otro signo indirecto, es la binucleación. Bueno, acá tenemos otro coilocito que es característico de la infección por HPV. Y si ustedes miran acá, nosotros pusimos infección por HPV, lesión de bajo grado, porque consideramos a la infección por HPV una lesión de bajo grado. ¿Y por qué decimos esto? Porque es de bajo grado. Porque probablemente el virus todavía no se haya integrado. Cuando es de bajo grado, el virus no se integró a la célula, ¿sí? Y probablemente revierta sola, su sistema inmunológico haga que ese virus desaparezca. Pero, ¿qué sucede? Hay casos en que la lesión es de bajo grado, pero podemos llegar no solo a encontrar al coilocito, sino a esta célula que ya está está diferenciada, pero tiene una anomalía importante, ¿sí? Como ustedes ven, esta lesión de bajo grado o sin 1 es en donde nosotros tenemos un núcleo, la relación núcleo-citoplasma muy grande, pero vemos que hay una cromatina que está de forma homogénea, pero la membrana nuclear está marcada. Esto es característico de esta presencia de que el virus probablemente se integre cuando encontremos una lesión de este tipo, ¿sí? Pero todavía no lo podemos asegurar. ¿Por qué? Porque el epitelio se sigue diferenciando, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos una célula con mucho citoplasma, pero también con núcleo grande. Pero ¿qué sucede
cuando nosotros encontramos células con alta relación núcleo-citoplasma. Esto significa que el virus ya se integró a ese epitelio y que ese epitelio no puede diferenciarse, ¿sí? Es por eso que van a exfoliar estas células con alta relación núcleo-citoplasma. ¿Y qué características tienen? Citológicas, que nosotros vamos a encontrar ya grumos más gruesos de cromatina, podemos llegar a encontrar nucleolos, ¿sí? Y muy poco citoplasma, o sea que vamos a tener el aspecto de una célula parabasal, ¿sí? Pero ven ustedes que no es como una célula parabasal porque tiene un núcleo gigante. Siempre tenemos que comparar con células normales. ¿Cuál podríamos llegar a decir que sea normal en este preparado? La que vemos casi yéndose a la izquierda, ¿sí? Esa sería una célula un poco más normal respecto de todas las otras, ¿sí? Y ya vemos que hay más hipercromatismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra lesión de alto grado en donde ustedes ven, también vamos a buscar una célula normal, serían las células que encontramos abajo, ¿sí? Ven que la relación núcleo-citoplasma está muy a favor del núcleo, la cromatina está muy heterogénea y esto corresponde a una lesión de alto grado que probablemente en muy poca proporción pueda regresar, y si esto no se ataca a tiempo se va a transformar en un carcinoma pavimentoso. Bueno, y acá ustedes encuentran una célula de un carcinoma pavimentoso en donde ven que está diferenciada, pero el núcleo es perfectamente anómalo, en donde encontramos zonas muy claras respecto de zonas oscuras, con nucleolos prominentes, y esto es característico del carcinoma pavimentoso, que este núcleo está muy activo. ¿Por qué? Porque esto se traduce en ver a la cromatina muy heterogénea, ¿sí? Con espacios muy claros, y esos espacios claros son donde se puede seguir haciendo la transcripción, con membrana nuclear muy marcada, con presencia de nucleolos, y vemos que está acompañado por un fondo donde vemos muchos leucocitos, muchos restos necróticos, la presencia de sangre, y a esto se lo denomina diátesis tumoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rompió la membrana basal y eso que hizo que del estroma vinieran todos los elementos del estroma, ¿sí? Ya cuando encontramos estas células corresponden a un carcinoma pavimentoso. Este carcinoma pavimentoso se puede diferenciar más y hacerse de tipo queratinizante, y nosotros podemos encontrar esta célula neoplásica con su citoplasma de color naranja, que es lo que ustedes ven acá. Y también está acompañado por la presencia de sangre, leucocitos, macrófagos que corresponden a la diátesis tumoral, ¿sí? Van a ver que este carcinoma pavimentoso queratinizante, Papanicolau lo clasificó con distintas células, como células en raqueta, como fibras, que son propias de este tipo de carcinoma. Y es por eso que acá les muestro estas fibras que forman parte de este carcinoma pavimentoso. Digamos que es una diferenciación anómala de las células, y donde vemos su núcleo, que en muchos casos acá no está tan hipercromático, pero sí puede llegar a serlo, y hay veces que están queratinizadas, al igual que esa célula que ustedes ven por debajo de 400, que vemos que tiene un núcleo neoplásico y está queratinizada. Bueno, entonces dimos una idea global de cómo es
que pasamos de tener una célula normal a tener una célula neoplásica, y acá les muestro a Papa Nicolau, que fue digamos, el impulsor de todo este tipo de citodiagnóstico tan importante en la prevención del cáncer de cuello de útero, a pesar y además de ser mi ídolo. Bueno, nos vemos entonces en los trabajos prácticos.